Ambiental de aquí de la Universidad de Puerto Rico en 1976. Luego completó la maestría en Arquitectura aquí en la Universidad de Puerto Rico también para 1978. Luego de eso comienza a trabajar en diferentes firmas a nivel del país y para 1985 funda su firma como socio con los arquitectos Aglaí y Betancourt. Luego de ese tiempo, en 1990, funda su firma con Blanquita Calzada y Manuel Bermúdez, y luego en 1997 comienza su práctica como Manuel Bermúdez Arquitecto, eso hasta el día de hoy. Entre las muchas cosas, ¿verdad?, y puestos de liderato que ha tenido Manuel en nuestro país, se distingue haber sido presidente de esta institución, del Instituto Americano de Arquitectos, presidente de la Junta Examinadora de Arquitectos de Puerto Rico. Dentro del Colegio de Arquitectos ha ocupado diversas posiciones, entre ellas ser presidente. Ha sido profesor también en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, discúlpeme. Adicional a eso ha hecho publicaciones variadas, entre ellas la revista Entorno, de la cual fue presidente de la Junta Editorial. Ha sido también publicado en la revista Archivo de Arquitectura Antillana, y ha estado en diferentes conferencias a través de la isla y en el exterior, donde generalmente sus temas de charla han sido la vivienda, el espacio público y el urbanismo. Recientemente Manuel ha sido miembro del Comité Asesor del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, miembro del Comité Asesor de Resilio en Puerto Rico, y ha tenido una participación bien activa en lo que es Puerto Rico Restart Lab, aquí en la Escuela de Arquitectura. Y más que todo, y realmente un honor que recibió en el 2017 el premio Henry Clough, que reconoce su labor y su valiosa aportación a la arquitectura local. Durante esta noche nos va a estar dando la charla titulada Unconcluded, sin terminar. Y en la misma va a estar explorando un poco lo que realmente podemos ver de cómo la ciudad se va construyendo de proyectos inconclusos, o cómo ciertamente la práctica muchas veces se ve influenciada por esos proyectos que se quedan quizás en el tintero, o que no necesariamente se completan como uno hubiera deseado, ¿verdad? Así que un poco se plantea la pregunta si la ciudad fragmentada es la traducción de la voluntad de nuestra época, y eso es algo bien interesante que podemos explorar a través de su obra. En estos temas, pues él nos estará hablando de sus análisis urbanos y de algunas propuestas arquitectónicas que un poco se vieron influenciadas por este dilema. Y sin más decir, a continuación presento al amigo y arquitecto Manuel Bermúdez. A todos, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quisiera primero que nada agradecer al capítulo de Puerto Rico de la IA esta invitación a dictar esta charla, y igual un poco reciprocando lo que Luis Galarza dijo al principio. Realmente es un orgullo haber sido presentado por Luis, que fue mi estudiante tanto en diseño como en tesis. Y porque para un profesor yo creo que siempre es muy gratificante ver a un buen estudiante que cómo se convierte en un buen profesional, que después está comprometido con la profesión y le dedica su tiempo, ¿no? Lo inconcluso es un tema recurrente en el arte. Declarar que una obra está terminada o no, y si lo inconcluso es intencional o accidental, ha sido siempre una preocupación constante en ese campo. En la arquitectura, lo inconcluso es un asunto igual de pertinente en el ámbito del proyecto arquitectónico, pero es en el ámbito de la proyección urbana donde el tema se torna particularmente complejo, porque toda ciudad es realmente una suma de proyectos y fragmentos en muchos casos. Es por eso que cuando el arquitecto Víctor Díaz Pauneto me invitó a dar esta charla, pensé que en vez de mostrar los proyectos construidos o sin construir, hechos en la oficina, sería más interesante mostrar los proyectos a medio camino, aquellos proyectos que se empezaron a construir pero por una razón o por otra se detuvieron
y muchos de ellos permaneciendo así hasta este momento, ¿no? Me parece que quizás a través de estos proyectos podemos reflexionar sobre ese tema en la arquitectura. En el mundo del arte, lo inconcluso es un tema que cuenta con igual número de seguidores que detractores. El valor de lo inconcluso o no terminado en el mundo del arte se ha venido discutiendo desde la antigüedad. Siempre ha estado presente el interrogante de saber si el trabajo quedó inconcluso por voluntad del autor o por razones ajenas a su voluntad o accidentales. Sin embargo, lo más importante no es la razón, sino qué es lo que provoca lo inconcluso al ver una obra de arte. Durante el Renacimiento se acuñó el término non finito para describir las cualidades de lo inconcluso en las obras de arte. Sin embargo, a medida que ha avanzado el tiempo en el arte, cada vez más los artistas exploran este concepto. Hay quienes afirman que una obra de arte nunca está acabada, porque realmente la obra está en constante transformación y todo depende realmente del espectador, cómo interactúa con la obra. Rembrandt, que al final de la vida dejó muchas obras de arte sin terminar, decía que una obra de arte estaba terminada cuando las intenciones del creador se habían realizado. También es así que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York le dedicó una exposición titulada Unfinished, que corrió del 18 de marzo al 4 de septiembre de 2018. La exposición agrupó 195 obras entre 1437 al 2015, entre las que estaban incluidas esculturas, pinturas, artesanías y música, desarrolladas desde artesanos anónimos hasta artistas reconocidos. El objetivo principal de la exhibición fue explorar cómo incidía lo inconcluso en el arte. Algunas de las anotaciones hechas por los curadores sobre lo inconcluso fueron las siguientes. Lo inconcluso en una obra puede colocar el énfasis en el proceso y no en el producto, y hacer conscientes al espectador del proceso de la creación. Lo inconcluso puede ayudar a problematizar la idea de la terminación o indeterminación de una obra y borrar la diferencia entre hacer y no hacer. Puede también crear una poética de lo inconcluso o producir una estética que abraza lo irresuelto y lo abierto. Y puede también involucrar al espectador en la confección imaginaria y en la terminación de la obra. Igual que en el mundo del arte, hay quienes afirman que una obra de arquitectura puede ser vista al mismo tiempo como concluida e inconclusa, porque cada usuario le imprime una vida nueva al edificio. Así hay quienes dicen que el diseño y la construcción es solo un momento en la historia de esa obra, a la que se irán sobreponiendo capas de intervención distintas en naturaleza y magnitud a lo largo de la vida de la obra. En la arquitectura hay que añadir la dimensión funcional a la artística, que suma una capa adicional a la interpretación de una obra. El fin utilitario hace a veces difícil pensar que un arquitecto diseñe voluntariamente un edificio inconcluso, a menos que lo inconcluso facilite su función o que el edificio sea terminado por sus ocupantes durante o previo al uso. La expresión más literal de lo inconcluso es definitivo, una obra de arquitectura es definitivamente un edificio en construcción. Louis Kahn pensaba que el edificio solo revelaba su verdadera personalidad cuando estaba libre de su función diaria. Para él, durante el proceso de construcción o ya en una etapa de ruina. Pero el tema que nos ocupa hoy son aquellas obras arquitectónicas inconclusas o que fueron terminadas con la estética de lo inconcluso. Lo inconcluso de una obra arquitectónica puede responder a diferentes factores. Puede haber problemas técnicos que impidieron que la obra se terminara, que se acabara el financiamiento, que perdiera pertinencia a la obra, que ya no fuera necesaria, que el autor tuviera la intención de dejarla inconclusa, una falta quizás de acuerdo entre las partes envueltas en la obra,
oposición gubernamental o ciudadana y, habría que decir también, todos los procesos de permisología, etc. De nuevo, la relevancia del tema lo comprueba otra exhibición, la muestra de arquitectura española, titulada también Unfinished, que se dio en el pabellón español de la Bienal 15 de Venecia y que recibiera el León de Oro. La muestra recogió ejemplos de arquitecturas realizadas en los últimos años, nacidas de la renuncia de la economía de medios, esto es de acuerdo al mismo catálogo, pensadas para evolucionar y adaptarse a necesidades futuras y que confían en la belleza del paso del tiempo. Proyectos que entienden la arquitectura como inacabada, en constante evolución y al servicio del ser humano en un momento de incertidumbre respecto a la profesión que hace relevante su consideración en nuestros días. Sobre la obra de arquitectura podríamos hacer las mismas observaciones con respecto al inconcluso que hicimos sobre las obras de arte. La dimensión funcional de la obra arquitectónica hace el análisis muy complejo. El historiador Neil Levine decía que una obra de arquitectura inconclusa era una paradoja, porque aún un edificio inconcluso podía cumplir su función y ser considerado completo. Sin embargo, es importante preguntar hasta qué punto una obra de arquitectura inconclusa cumple esa función de una manera adecuada. El Museo de Historia, Arte y Antropología de la Universidad de Puerto Rico fue desde su incepción un edificio inconcluso. Nuestra oficina ha realizado varias intervenciones en el edificio desde 1992 hasta hoy. Obra del maestro Henry Klon, el diseño original nunca fue ejecutado. En el 1956, Klon diseñó una primera versión, en 1948 Klon diseñó una primera versión que no fue construida por falta de fondos. En el 1956, la UPR identificó nuevos fondos y comisionó a Klon preparar planos de construcción para el proyecto del museo. El diseño preparado entonces contemplaba un edificio de alrededor de 45.000 pies cuadrados. Sin embargo, el juego de planos de construcción preparado finalmente por Klon contiene solo dos fases de desarrollo y una fase inicial de alrededor de 15.000 pies cuadrados, que fue construida y terminada en el 1959. El edificio que conocemos hoy, que cumplirá 60 años el próximo año, es básicamente la primera fase del proyecto original del arquitecto Klon. La paradoja que señaló Levine puede ser evaluada en la práctica en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, que con un edificio inconcluso ha intentado cumplir con las funciones originales que le fueron asignadas. Al desarrollar el proyecto del museo, Klon tuvo que adaptar espacios a nuevas funciones que nunca fueron diseñados con ese fin. Las salas de niños, la biblioteca y el almacén tuvieron que ser cerrados al exterior y convertidos en las salas de exhibición permanente del edificio, que todavía hoy son blanco de crítica porque no son adecuadas realmente para unas salas de exhibición, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado por hacerlas funcionar. Lo que quizás Klon nunca imaginó fue que los componentes inconclusos del edificio, el patio exterior y las galerías exteriores del edificio, se convertirían en los espacios predilectos del museo, sede de múltiples reuniones y actividades, y que son utilizados por el personal del museo inclusive para celebrar talleres y reuniones. Estos espacios, designados realmente como vestíbulos a las salas de arte, fueron pensados como espacios interiores, con pequeños huecos centrales con luz y vegetación, para dar acceso a las salas de exhibición permanente. Al no construirse las salas, la percepción de estos espacios cambió y se creó una relación ambigua muy rica entre interior y exterior, subrayada por las aperturas en las paredes horizontales, que antes iban a estar cerradas porque iban a ser las entradas a la sala, y la vegetación exterior. Como en obras de arte inconclusas, las galerías inacabadas construyeron una nueva poética
y un nuevo imaginario espacial. Nuestra oficina ha desarrollado varios proyectos de intervención para el museo a partir de 1993. La remodelación del ala este en 1993 conllevó la intervención en el ala administrativa, que fue la única que fue un volumen administrativo adicionado de 1.800 pies cuadrados. Se habilitaron 2 depósitos para las obras, un estudio fotográfico, taller de curaduría, espacio de reuniones para el personal y se construyó un volumen para las oficinas administrativas. En el año 2000 se prepararon planos de construcción para el ala sur, que proponía la remodelación del resto del museo. Habilitación de las salas de exhibición temporeras, salas de exhibición permanente, almacén, tienda, baños y galerías. Sin embargo, nuevamente el proyecto quedó inconcluso, porque la construcción del tren urbano afectó las salas de exhibición permanente y estas no pudieron ser intervenidas, por lo que el proyecto inicial fue reducido solo al área no afectada por el tren. Es significativo señalar que los universitarios que entraron a la UPR después del año 2000, este es el único museo que han conocido. Estas salas, pues, como vemos, llevan más de 20 años cerradas. A partir de esta fecha hemos preparado múltiples propuestas para la consecución de la terminación del museo, que ha mantenido cerrada su sala de exhibición permanente como dije antes, por un periodo de 20 años. Haciendo de tripas corazones con sus recursos limitados, es increíble ver cómo el personal del museo ha utilizado los pocos espacios disponibles, incluyendo la sala de exhibiciones temporeras, el patio interior y las galerías, para desarrollar múltiples actividades para estudiantes y la comunidad a lo largo de estos 20 años. Al intervenir en el edificio a través de los años, finalmente hace solo 2 semanas empezó la construcción de la renovación de las salas permanentes y las galerías correspondientes, junto a una terraza o pabellón para desarrollar los talleres de los niños. Además de rehabilitar las salas de exhibición permanente, el proyecto utiliza la idea de la ambigüedad espacial de las galerías, creando una especie de pabellón semitransparente para acoger los talleres que brinda el museo. El techo será de plástico translucente, los cerramientos serán paneles perforados de metal, las puertas paneles de metal con perforaciones. Al intervenir en el edificio a través de los años, hemos respetado aquellos componentes que fueron construidos de acuerdo al diseño original, la fachada sur y este, las galerías, el patio interior y la sala de exhibiciones temporeras. Solamente hemos propuesto intervenciones más significativas en las localizaciones inconclusas del edificio, en la fachada sur y oeste. Lo inconcluso nos ha proporcionado un sentido de libertad para proponer nuevas soluciones que siempre hemos intentado armonizar, pero contrastar con el edificio original. El complejo recreativo del Este, proyecto desarrollado para el municipio autónomo de Cagua, es también al día de hoy una obra inconclusa. Desde su concepción, el objetivo del proyecto era proveer un lugar donde la familia completa pudiera recrearse, pero el programa varió considerablemente a lo largo del tiempo y a partir del 2010 se prepararon conceptuales con diferentes versiones programáticas. Finalmente, en el 2011, se acordó un programa final entre comillas, y se nos comisionó para preparar planos de construcción para 2 fases de construcción. Una primera fase que consistiría en el movimiento de tierra y una segunda fase que contendría 2 parques de béisbol, jaulas de bateo, una pista de correr, una ciclovía, un área de juegos de niños, una plaza central, un estacionamiento,
un edificio administrativo, un edificio de servicios deportivos y galerías cubiertas que unirían todas las instalaciones. El proyecto además proveería varias estrategias de sostenibilidad, estrategias activas, 2 charcas de retención, recogido de agua de lluvia y un pozo para regar las áreas verdes y cunetones verdes. También estrategias pasivas como ventilación natural en casi todos los espacios, aleros para sombra y vestíbulos abiertos se incluyeron. Una tercera fase contendría un parque de balompié y jaulas adicionales de bateo y picheo. El proyecto fue a subasta con varias alternas y solo fue posible contratar un parque de béisbol, los 2 edificios, el estacionamiento y las estrategias de sostenibilidad, aunque se instaló la infraestructura para las futuras instalaciones. La obra fue terminada, pero aún no ha sido inaugurada. El complejo recreativo deportivo del Este es una obra arquitectónica inconclusa que presenta connotaciones mixtas. En la dimensión funcional, el complejo será inaugurado, será utilizado y cumplirá con las funciones básicas, pero no al potencial según el cual fue diseñado. Sin embargo, la obra inconclusa presenta la oportunidad de variar el resto de su programa y el ofrecimiento de acuerdo a necesidades del municipio que no existían cuando se inició el proyecto. En la actualidad se están explorando varios programas distintos al original para ser localizados en el complejo. Como en obras de arte inconclusas, la manera de terminación ha permanecido abierta. Luego del paso del huracán, el complejo fue prestado por el municipio a una compañía norteamericana de comunicaciones para funcionar como centro de operación. La ciudad es de por sí una obra inconclusa, un ente en constante cambio y crecimiento. Oriol Bohigas dice que hay que entenderla como una suma de núcleos de identidad, barrios, con coherencia suficiente para actuar proyectualmente. Bohigas también dice que una segunda operación es coser estos fragmentos, asegurando que los hilos de unión serán los elementos de escala metropolitana. Si los cambios físicos en la ciudad se deben hacer mediante la escala de proyectos urbanos, la pregunta entonces es ¿cuál es el efecto sobre la ciudad de proyectos urbanos inconclusos? Los proyectos urbanos tienen la característica de que muchos nunca se concluyen. La proyección, construcción y operación de una obra urbana conlleva un proceso de consulta gubernamental, institucional y ciudadano amplio y la intervención de expertos en muchos campos. El proyecto se puede descarrilar en el proceso de planificación y en la construcción. Por eso, las obras urbanas inconclusas son quizás más numerosas que las artísticas y arquitectónicas. Hay quienes definen lo urbano inconcluso como un símbolo de democracia, que permite libertad de acción al no establecer patrones rígidos ni prohibiciones extremas. Lars Leroux piensa que es necesario construirlo inconcluso para ajustarse a las necesidades de los moradores. El proyecto urbano para la reestructuración de los ejes viarios principales de la ciudad de Arecibo fue propuesto por nuestra oficina como una de las estrategias del plan de revitalización de Arecibo en el 2002. El plan proponía reforzar el eje público central, mejorando las calles Pachín Marín, José de Diego y Betance, y los 3 espacios públicos que lo formaban: Paseo de Damas al este, la Plaza Luis Muñoz Rivera al centro y la Plaza Manuel Ledesma al oeste. También proponía mejorar la comunicación del centro del casco urbano con su periferia, mediante la rehabilitación de las calles principales que partían norte-sur hacia los límites del casco. La Directoría de Urbanismo comisionó a nuestra oficina la preparación de planos preliminares del proyecto. Luego, por razones presupuestarias, el alcance del proyecto urbano fue reducido y se nos comisionó la preparación de planos de construcción de una primera fase,
que comprendía las mejoras a la Plaza Manuel Ledesma y la calle Betances al oeste de la Plaza Muñoz Rivera y la calle Palma al norte. Problemas técnicos y de coordinación con las agencias de infraestructura atrasaron la obra y aumentaron los costos. Las obras de construcción fueron realizadas, pero fue necesario modificar el alcance para poder cumplir con tiempos y presupuestos. Se construyó la Plaza Ledesma al oeste, que le devolvió la integridad física a la Loma de la Monserrate, antes dividida en varias plazuelas e instalaciones deportivas. Se proveyó el mismo pavimento en la plaza y en las áreas de rodaje y se desarrollaron varias áreas de estar de distinto carácter en la plaza. Mobiliario urbano se instaló, igual que iluminación, vegetación y un área de juegos de niños donde se instaló también una obra de arte público. La calle Betances fue mejorada también, se soterró la electricidad y se trabajaron las aceras y se sembraron árboles, aunque no fue posible soterrar el cableado de iluminación. En la calle Palma se construyó un paseo central y 2 kioscos de ventas y se instaló mobiliario urbano y vegetación, aunque el paseo no fue continuado hasta frente a la Plaza Muñoz Rivera, según planificado originalmente. Administraciones posteriores, estatales y municipales, no continuaron con el proyecto, así que el resto de la propuesta todavía está abierta para ser reconsiderada. Al menos se llamó la atención y se lograron mejorar 2 localizaciones importantes del casco urbano con mucho potencial y quedaron para ser utilizadas en un futuro como inicio de un proyecto para el pueblo de Arecibo. El municipio autónomo de Caguas nos comisionó en el 2003 el diseño de un jardín público que se crearía al unir y abrir los patios frontales de las escuelas José Gautier Benítez y Luis Ramos González, localizadas frente a la avenida José Gautier Benítez en Caguas. La intención era también crear un pequeño espacio para albergar la estatua de José Gautier Benítez, que había sido removida de la Plaza Palmer. Las escuelas estaban localizadas en una manzana que se consideraba la manzana educativa, pero que albergaba además otras 2 escuelas públicas, la Escuela de Artes Visuales y la Escuela Gerardo Sellés Solá. Fue necesario intervenir toda la manzana para cumplir con el programa. La propuesta urbana contempló realizar mejoras al estacionamiento existente al noreste, proveer un camino interno seguro desde el estacionamiento hasta cada escuela, la restauración de ambos patios con materiales nobles, un memorial a José Gautier Benítez y soterrado de la cablera eléctrica y mejoras a la avenida Gautier Benítez. El proyecto fue dividido en fases. Una primera fase correspondió a la mejora del estacionamiento, que fue construida en el 2004. La segunda fase incluyó las mejoras a la avenida y fue construida en el 2008. Se soterraron las líneas eléctricas, se construyeron nuevas aceras y se sembraron árboles. La tercera fase comprendió la creación de los jardines y la colocación de la estatua y fue terminada en el 2012. Se demolió la verja perimetral de las escuelas, construida en otra época, y se registró su huella en el piso de la plaza mediante una losa de mármol que siguió el contorno exacto de la verja. Se instaló una nueva verja baja de aluminio por solicitud de los maestros sobre los encintados exteriores de los parterres para que se mezclaran con la vegetación. Se planificó sustituir los gazebos de hormigón por nuevos gazebos escultóricos de metal, pero solo uno fue construido. Se colocó la estatua, pero el resto del memorial y el camino interno no fueron construidos. La construcción del proyecto tomó 8 años, pero se lograron construir los componentes principales y la obra hoy resulta coherente y funcional. Al igual que las obras de arte donde se enfatizaba el proceso sobre el producto, el periodo de construcción extendido, esperemos que haya hecho consciente a estudiantes, profesores y vecinos sobre lo que conlleva construir un espacio público y su valor, y que por eso lo mantengan. Este ya es el último proyecto urbano que vamos a presentar, las mejoras urbanas al eje vial de la calle Calafia Arterial B.
fue comisionado a nuestra oficina por el municipio autónomo de San Juan en el 2013. El objetivo del proyecto era reforzar el eje vial que corría este-oeste en Atorrey para integrar los distintos vecindarios e instalaciones que ocurrían a lo largo de su longitud. La Parada 27, una comunidad del Caño Martín Peña, el centro bancario, la comunidad New San Juan, que contenía el tren urbano, Coliseo, Yaco Expreso, los proyectos residenciales en la herradura residencial al norte, la comunidad Tres Monjitas y Plaza Las Américas. Se proponían mejoras a todas las vías con la intención de convertirlas en calles completas, aceras, ciclovías, cruces peatonales, rampas para impedidos, semáforos y vegetación. El alcance del proyecto fue reducido luego que no se recibieran unos fondos que se habían solicitado al gobierno federal. Se decidió acortar la longitud del tramo comprendido entre la calle Muñoz Rivera al este hasta el Expreso Las Américas al oeste. Se prepararon planos preliminares de todo el trabajo. También se incluyeron la provisión de espacios públicos para la herradura residencial formada por las calles Avenida Arteria Hostos, New San Juan y la Avenida César González. Se nos comisionó para construir una primera fase del proyecto urbano constituido por la herradura residencial. El proyecto urbano comprendió mejoras geométricas a las calles, a las aceras, nueva iluminación, corte y poda de los árboles existentes. También se propusieron una variedad de espacios públicos para promover el intercambio social y la recreación de los residentes. Pequeños bolsillos a la entrada de cada complejo residencial, parques pequeños en las intersecciones de la herradura residencial, estaciones de ejercicio a lo largo de la herradura, un parque de mascotas al final de la avenida Arterial Hostos y un parque de niños en el interior de la manzana residencial. El proyecto salió a subasta y fue adjudicado. Para propósitos de construcción se dividió en 3 etapas. Etapa 1, Avenida Arterial Hostos. Etapa 2, calle New San Juan. Etapa 3, Avenida César González. Pero el inicio de la construcción coincidió con la crisis del Banco Gubernamental de Fomento, que era quien estaba donde el municipio tenía el dinero, y el municipio redujo el alcance del proyecto de acuerdo a los fondos que tenía disponibles en ese entonces. Finalmente solo se construyó un lado de la avenida Arterial Hostos, el parque de mascotas y el parque pequeño en la esquina de la intersección entre la Hostos y New San Juan. El proyecto no ha sido retomado a la fecha y existe un gran contraste entre ambos lados de la Hostos y con el resto de las calles de la herradura residencial. Sin embargo, el lado construido es usado intensamente por los residentes al igual que los parques. Bueno, y en esta parte de la charla pues vendrían un poco las conclusiones, pero como esta charla se llama inconclusa, en vez de dar las conclusiones, creo que quisiera abrir la discusión un poco cuáles pueden ser las conclusiones de esto que hemos presentado hoy. Ajá, sí. Yo te tengo que confesar y doy por sentado que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, pero cada vez que a mi oficina entra algún cliente y me dice que quiere hacer un proyecto en fase, yo entro en brote. Sí. Y es porque hay el grado de incertidumbre de tal magnitud y casi siempre que la misma estrategia lo define, ¿verdad? La idea de hacerlo en fase es porque no hay suficientes fondos para poderlo ejecutar a una misma vez. Y entonces la pregunta obligada que uno tiene que hacer es, en un país como el nuestro, ¿tiene sentido el hacer las cosas en fase cuando de salida uno sabe que no se van a concluir? Y entonces, si uno se hace esa pregunta, tal vez la estrategia que uno debería adoptar, o tal vez por lo menos cuestionarse, es hacer lo que se puede con lo que se tiene en ese momento, ¿verdad? Entonces tratar de concentrar el esfuerzo y el resultado en algo más modesto, en lugar de tener estas aspiraciones continentales en un lugar como el nuestro, que digo de evaluarlo, pero estamos pelados, no tenemos los fondos, ¿verdad? No tenemos esos recursos. Así que ocurre con tanta frecuencia, ¿verdad? Que ya es casi una enfermedad.
Sí, solo una reflexión. Sobre eso yo tengo una anécdota. Cuando nosotros trabajamos la rehabilitación del centro urbano de Arecibo, era comiquísimo porque el alcalde tenía $1 millón y él creía que con ese $1 millón él iba a arreglar todo el pueblo. Entonces venía alguien y le decía, alcalde, que tenemos que arreglar esta plaza. Él decía, yo tengo $1 millón. Y venía otro y decía que, alcalde, tenemos que hacer un centro comunal. Y decía, yo tengo $1 millón. Entonces decía, pero eso es como los panes y los peces. O sea, él pensaba que con ese millón él iba a poder arreglar todo el pueblo, ¿no? Y yo un poco coincido contigo. Yo creo que en gran medida es como una ambición, ¿verdad? De hacer cosas que realmente pues no está pareada con los fondos que tienen, ¿no? Pero un poco hablando de este tema, cuando yo empecé a preparar la charla, pues yo tenía como una sobre lo inconcluso, yo tenía bastante aversión. Sin embargo, al prepararla y ver cómo se trabaja en el arte y ver cómo se trabaja en otros aspectos, yo creo que de alguna manera los arquitectos vamos a tener que empezar a desarrollar como otra actitud hacia el tema, ¿verdad? Y empezar a ver a veces como oportunidad de hacer otras cosas, como oportunidad de a lo mejor sacarle provecho, ¿no? De alguna manera, de que eso nos permita pues lograr más flexibilidad en los proyectos o lograr encaminar un proyecto por otro lugar después que está hecho. Pero Manuel, fíjate tú cómo puedes pensar que en la misma obra de arte, digamos, de Miguel Ángel, de Rembrandt, aparece un todo, ¿verdad? Aparece este cuadro completo, digamos, con el rostro definido, pero todo lo demás esquemático, y en la obra de Miguel Ángel está la piedra completa y unas partes que van surgiendo, y así mismo hacemos los arquitectos. O sea, no vamos a quedarnos con un pedacito y decir, eso es lo que hay. Tenemos que trazar como quiera el todo, ya sea de una manera más esquemática, y decir, esto es lo que debe ser, aunque yo vaya a hacer este pedacito. Perfecto, o sea, este pedazo con el millón, no, con los 2 millones o lo que sea que haya. No vamos, o sea, es que no podemos trabajar de otra manera porque eso es nuestro arte. Así como está la escultura y la pintura, pues nosotros somos arquitectos, artistas, y tenemos que decir, este es el todo, aunque lo que hay es para esto, nada más. O sea, tenemos que trabajar así porque si no, nos morimos, tenemos que seguir soñando. Si no, nos morimos. Lo que sucede, yo creo, es que cada vez el arquitecto pues controla menos la totalidad del proyecto. Yo creo que esa es una cosa, igual que está pasando en el arte, que los artistas cada vez trabajan más con lo que es inconcluso, etcétera. Nosotros cada vez hay más condiciones, cada vez hay más situaciones que de alguna manera inciden en tu proyecto. Entonces yo creo que de alguna manera hay que ver cómo uno puede empezar a acomodar esos temas, como hace Aravena con sus edificios, como hace Habraken con el Open Building, ese tipo de cosas, ¿no? Necesitamos estar en la política más. Necesitamos arquitectos políticos. Y si no, vamos a tener que estar en esa, porque de esa manera es que podemos decir el presupuesto que llega, que se quede aquí y vamos a trabajarlo como debe ser. En competencia o lo que sea. Hay que meterse. ¡Vamos! Mira, yo, o sea, no se le puede tener miedo a lo inconcluso o a lo fácil, porque la historia del país, desde el principio, es una de retazos, de fases. Las fortificaciones en San Juan se hicieron en siglos, tomaron. Cualquiera de las grandes, de las iglesias, la de Coamo, la de Nico, en San Juan, o de Catedral, todo es un proceso. Y no se le puede tener miedo a eso, hay que apuntarle a ese final. Sí. Pues a veces, me imagino que en aquellas generaciones, pues, algunos nunca vieron el final, pero a alguien le tocó terminar o llegar llegar hasta el punto que entonces no se termina, hay que empezar a reconstruir lo que hay. Y
presión, sino abrazarlo y trabajar en eso. Andrés. No, un par de comentarios. Yo creo que con lo que dice Fernando, a mí me parece que ciertamente una obra arquitectónica tiende a ser en cierto sentido y en escala diferente a los temas urbanísticos, ¿no? Pero una lección ciertamente que yo aprendí hace mucho tiempo, porque me envolvió unas cuantas veces, ¿no? Es que cada fase tiene que tener una especie de sentido de cierre de por sí. O sea, que las fases no pueden estar condicionadas a asumir que va a venir después. Entonces, cuando éramos más jóvenes, cometíamos ese error bastante a menudo, ¿verdad? Porque teníamos una especie de esperanza infinita de que en algún momento se completaría, ¿no? Entonces hay un momento donde uno dice, bueno, no, esta fase tiene que poder hacer sentido y respectivo de que se complete lo otro. Pero me parece que una de las cosas interesantes que trae, no solamente con la provocación del tema, sino también con los proyectos que muestra, es el reto a dos particularidades de cómo hacemos arquitectura. La primera tiene que ver con el tiempo y la segunda tiene que ver con la autoría. Con el tiempo, ciertamente yo creo que nosotros los arquitectos tenemos esta especie de vanidad brutal, ¿verdad? Donde por un lado pensamos que el tiempo en que nosotros hacemos la obra es el tiempo de la obra. Si ciertamente yo creo que eso no es cierto en la arquitectura, mucho menos creo que eso es cierto en el urbanismo. O sea, las ciudades son hechas por muchas personas a través de muchas generaciones. Y por ejemplo, en el caso de, para dar un ejemplo mío, en el caso del Muñoz Rivera, planificado por Bennett Parsons y Frosty en el 25, yo en el 2004 completé partes que habían sido proyectadas por Parsons en el 25 que nunca se construyeron y yo las completo siguiendo mi interpretación de las intenciones de ellos. Otto hizo otras, ¿no? Igualmente. Pero por otro lado, también en el Muñoz Rivera yo dejé parte de piezas que, ¿cuántos? 75 años después de Parsons, son fichas que uno pone y que otros en algún momento completarán o seguirán eso. Y entonces me llama la atención de tu proyecto, que lo conozco muy bien, ciertamente, y que tú y yo tenemos una especie de complicidad y de experiencia común en trabajar con Plum en el recinto, ¿verdad? Tú con el Museo de Arte, Historia y Antropología, yo con el Centro de Estudiantes, y donde hay algún momento donde ciertamente nosotros seguimos refiriendo a ellos como el proyecto de Plum, igual que otros se siguen refiriendo a la Sagrada Familia como el proyecto de Gaudí, ¿verdad? Pero Gaudí dejó el proyecto hace 100 años, ¿verdad? Y se ha seguido completando. Entonces, ese asunto de ese reto a la autoría, y cuando nosotros vamos a empezar a mirar que los proyectos donde uno interviene sobre la obra de otros arquitectos, y ciertamente en el mundo de la preservación y la conservación, eso está ahí, porque en parte uno conserva, pero en otra parte también uno está poniendo ahí lo que es el momento de cara al futuro, ¿verdad? Así que todos tenemos ejemplo de eso. Así que yo creo que esos son los dos retos grandes que tu charla trae, el tema del tiempo y cómo miramos el tiempo, y el tema de la autoría, que son esenciales de examinar. Víctor, ¿tú querías? Bueno, yo quería volver un momento al arquitecto político, ¿verdad? Y esta idea de que quería ver cómo fue la experiencia de ustedes cuando muchos de esos proyectos de espacios públicos, como el de Arecibo y el de la calle Calafia Lateral B, pues quedan inconclusos, y ahora tú dices, tienes una calle que está mucho mejor que la otra. ¿Cuál es la reacción de los vecinos y los residentes, ¿verdad? Si esa gente es sencillamente que nunca se enteraron que era un proyecto completo, y pues cuál es la oportunidad que hay de quizás traer esa gente que sean los que estén empujando el proyecto y no el arquitecto como tal.
¿Cómo fue la experiencia de ustedes con...? Bueno, el proyecto se le presentó a toda la comunidad como el proyecto completo. Aunque realmente no se le dio mucho detalle de lo que se estaba haciendo. Pero la comunidad ha estado bastante apática, o sea, la comunidad está usando mucho, los vecinos ahí, el parque de las mascotas, las aceras que se arreglaron, el parquecito, accesorios de ejercicio que se instalaron. Pero que yo sepa, ellos están apáticos, ¿no? Y yo creo que realmente eso no es un problema de la comunidad, es un problema de país, ¿no? De que realmente nosotros no peleamos por las cosas que queremos, como a lo mejor hay muchas ciudades del mundo donde la gente que vive en las ciudades pelea por temas de arquitectura, pelea por temas de urbanismo y fuerzan a los políticos a actuar, ¿no? Esa calle, ahora mismo, yo estaba pensando el otro día que es fantástica porque ahora yo me paro en el medio y tomo una foto y ya tengo el antes y después, ¿no? O sea, la calle se hizo la mitad y otra mitad no tengo que hacer un dibujo, con una foto ya tengo las dos condiciones. Pues Sam, tú querías... Quizás tanto en una obra concluida o sin concluir, quizás lo que uno no debe perder es esa aspiración, que es lo que el arquitecto ofrece por su vocación y su misión, ¿no? Así como enseñaba Héctor Arce, que en paz descanse, con Colin Grove, esa punta de lanza que uno pone en la ciudad, no importa lo que pase, si esa punta de lanza sigue ahí, es lo que va a organizar lo que 100 años después va a terminarse, ¿no? Y esa punta de lanza es la aspiración que uno aporta, a diferencia de los ingenieros o por otra profesión, ¿no? Y quizás no importa lo que ocurra con la fase o la profesión, o la política o no política que uno tenga en ningún momento, si esa aspiración se pierde, me parece que entonces ahí sí el proyecto empieza a perder, porque ya no tiene norte, ya no tiene a dónde ir. Quizá en esa reducción mínima, cuando están enseñando de qué le van a quitar, que no sabe qué le van a quitar, uno ubicar qué puede permanecer para que siga el proyecto, no por mí, sino por lo que vengan después, si tiene suerte, ¿no? Sí, yo quisiera que si puede, que abundara un poco más en el tema del programa de diseño, ¿no? Usted mencionó el proyecto de la calle Calaf, que dejó un área para perros, ¿verdad? Que hay unas áreas que son como especie de unos vestíbulos que dan entonces, dependiendo de la secuencia, acceso hacia las diferentes viviendas. Pero ¿cómo se da esa dinámica para usted concretamente definir ese programa? Y más cuando la interacción que tiene quizá con el gobierno, pues a lo mejor ese feedback no lo tiene, ¿no? O sea, ¿cómo usted como arquitecto llega a esa conclusión de que ese es el programa idóneo para desarrollar ese espacio público? Y otro punto que también me gustaría que hablara es en el sentido de que usted desarrolla un master plan, ¿verdad? Donde se establecen fases para llevar la continuidad del proyecto. ¿De qué manera el arquitecto quizás o en ese momento se pudiera establecer algún tipo de regulación para que la persona que en algún momento dado pueda continuar con el proyecto pueda entonces seguir quizás unas directrices, pero que esas directrices las establezca, si es que se puede, el diseñador original que fue el que conceptualizó la totalidad de la obra? Okay. Voy a empezar por la última pregunta, ¿verdad? La idea de hacer el master plan, y yo un poco entiendo que lo que tú estás planteando es hacer unas guías de diseño, etcétera, cosas de que cuando el proyecto se continúe dentro de unos parámetros. Yo creo que eso es algo que todos los que hemos hecho planes maestros, pues siempre lo hemos incluido, pero el que eso realmente se respete luego, pues eso ya depende de la voluntad de los dueños del proyecto o los administradores del proyecto. Aquí yo te pongo como ejemplo, aquí se hizo un plan para el frente portuario que determinó toda una serie de parámetros de cómo tenían que ser los muelles, cómo tenían que ser los edificios, lo que debía ocurrir, y realmente eso creo que se respetó en el primer proyecto, y ya de ahí en adelante todo lo que se ha hecho pues no ha tenido nada que ver con el plan maestro, ¿no? Voy un poco más lejos. Se preparó un plan de la entrada a la isleta de San Juan. El plan fue ley, y sin embargo cuando se empieza a desarrollar el área, el mismo Millennium que está allí hizo que el plan fuera imposible de
de implantarse y sin embargo se aprobó. O sea, el mismo gobierno que tenía el plan como una ley aprobó proyectos y aprobó intervenciones que derrotaban totalmente el plan que estaba hecho, ¿no? Así que realmente es un tema de voluntad y de nuevo yo creo que es un tema de que los mismos ciudadanos un poco se apoderen del proyecto y lo defiendan y lo empujen y peleen por él. En términos del programa de la CALAF hubo algunas cosas que la misma comunidad había pedido, como el parque de mascotas, espacios de ejercicio, y hubo otras cosas que nosotros pensamos que serían convenientes para el proyecto, porque un poco lo que estábamos buscando era crear espacios de diferentes tamaños y un poco de diferente naturaleza, cosa de que todos los vecinos se pudieran reunir, ya fuera en grupos pequeños, en grupos más grandes, en grupos completos de lo que era la comunidad. O sea que realmente ese programa fue un poco una combinación de lo que los vecinos pidieron, un poco de lo que nosotros como arquitectos y como urbanistas pues un poco identificamos que necesitaba ese sector. También una cosa interesante de lo que tú mencionas, que a veces la estrategia inconcluso sirve para develar partes de la ciudad que la gente las acepta, pero que no funcionan. Por ejemplo, cuando uno iba a Minillas antes, uno siempre decía, pero toda la actividad está en el sótano, y esta gran plaza pública, ¿y por qué esto es así? Resulta que el diseño no se hizo como se planteaba por los edificios en Atorrey, que se plantearon un momento planteando un esquema del tren y que de repente no llegó, y que de nuevo, entonces que son situaciones que decía Andrés, ¿cómo tú rearticulas eso? Así que es también una dinámica y que la gente a veces la acepta y dice, pero qué mal funciona esto, pero no se percata que es que ahí no había manera o la obra se terminaba de esa manera, entonces las reglas del juego cambian por completo. Exacto. Sí, el tema de un poco lo que planteó Andrés, ¿verdad? Cómo las reglas del juego pueden ir cambiando y entonces de pronto a lo mejor inclusive uno puede terminar una fase y pensar de que la fase está cerrada y completa y de pronto cambian las reglas del juego y ya esa fase no funciona como uno pensó que iba a trabajar. Sí, Manuel, yo digo, hago el comentario, ¿verdad? Pues yo creo que Federico básicamente está diciendo ahora mismo, o sea, estás hablando de un área, Atorrey precisamente, que es eso mismo, es una suma de retazos de diferentes planes, de diferentes épocas, que ciertamente yo creo que es mejor escenario para presentar lo que realmente nos tenemos como ciudad, pues no creo que exista en Santurce o en San Juan. Pero la realidad del caso, a mí un poco lo más que me llama la atención es la cuestión de educación, ¿no? O sea, y tú lo dices claramente, o sea, la gente quizás no sabe y va a lo mismo. Tenemos planes muy buenos, tenemos planificación, se da planificación a nivel macro, pero a la hora de la verdad la implementación no existe porque mucha gente desconoce que eso existe. Y si te buscan muchos de estos planes, a veces terminan en una gaveta y nadie sabe que eso estaba ahí, o sea, esa memoria de saber, mira, esto se hizo y se le puede dar continuidad aunque venga otro arquitecto u otro proponente. Y eso no existe. Yo creo que parte de lo que tenemos que mejorar es cómo llevamos el mensaje de que estas cosas están ahí y están disponibles para el uso de la comunidad, ¿no? Y la otra parte, desde el punto de vista educativo, para nosotros como arquitectos, por ejemplo, y yo creo que es parte de la educación de todos, nos enseñan como que tenemos que ir más allá. Y a veces pues nos dan una comisión de un área X, un poco va a lo que iba hablando, ¿verdad, Norma, con respecto a que tenemos que verlo como un todo. Y ciertamente esa es la visión correcta, pero desde el punto de vista quizás del servicio que prestamos como arquitectos, pues si nos contrataron quizás para esta área, a veces quizás un poco lo que decía Fernando, de mira, a lo mejor tenemos que trabajar con lo que nos dieron y hacer lo mejor posible y quizás dejar esos planteamientos en un concepto más allá que pueda entonces influenciar un futuro. Sí, a mí el tema de la educación siempre me ha parecido que es vital, ¿no? Y de la educación de la ciudadanía y de un poco la capacitación del público, ¿verdad? Y yo creo que también a veces un poco las mismas instituciones nuestras pues pecan por no hablar, por no defender, por no expresarse, y ahí me refiero desde, o sea, las instituciones
profesionales como la que tú diriges, el Colegio de Arquitectos, las mismas escuelas de arquitectura. Yo creo que a veces hay que ser más vocales y hay que defender las cosas que son del bien común, o sea, no entrar en defender intereses mezquinos, sino lo que es la ciudad y lo que son las cosas comunes. No recuerdo quién fue el crítico de arte que dijo en una ocasión: "Painting is fast and cheap, architecture is slow and expensive". Y traigo esto a colación porque me parece a mí que la ciudad, el cambio en la ciudad es de tal magnitud, particularmente en los tiempos que estamos viviendo, que la reacción nuestra a ese cambio no llega a esa velocidad, ¿verdad? Entonces, los cambios que nosotros tratamos de hacer, jamás, digo, no quiero usar pero con mucha dificultad pueden acercarse a la realidad cambiante de la ciudad, que es lo que hace para mí gente como ustedes héroes, porque yo francamente nunca me he metido en proyectos de carácter urbano porque pienso que hay un grado de incertidumbre de tal magnitud que yo mismo no puedo bregar. Pero lo que quiero decir con esto es que tal vez la fluidez de lo que hace una ciudad es lo que hace precisamente muy difícil el que proyectos de mayor escala puedan concluirse realmente. Entonces tal vez uno debe pensar que el proceso de diseño debe incluir un cierto grado de aleatoriedad, ¿verdad? De dejar que las cosas pasen más o menos y empezar a sentir que esa aleatoriedad forma parte del proceso mismo de diseño. No sé si está claro lo que estoy diciendo, pero es como Lo que pasa es que cuando la aleatoriedad se define como la rapidez de la imbecilidad. O sea, vamos a coger un ejemplo de lo rápido que intenciones y políticas entendidas y establecidas por muchos años, yo otra vez vi el otro día desde el parado, cuán rápido se toman decisiones que esencialmente crucifican las posibilidades de una ciudad echar para adelante. Y saben todos que estoy hablando de la parcela de oro al frente de la Politécnica, donde al lado de la estación de tren urbano, que tiene que estar dedicada a vivienda y comercio de una escala mayor, el Banco de Fomento, incautando las propiedades de la autoridad de carretera, se lo da en un lease de 90 años para que pongan un CVS y un McDonald's. Y entonces, eso que todo el mundo entendía que esa parcela tenía unas particularidades de la responsabilidad de la parcela respecto al futuro de la ciudad, por unos intereses económicos se lo limpian, ¿verdad? Y así es rápido, ¿verdad? O sea, porque todos nosotros abrimos los ojos y nos encontramos con un Popeye, con un McDonald's y un CVS. Y ellos entonces diciendo, porque esto no es suficiente, vamos entonces a la próxima, 2 estaciones más arriba en la de Sagrado Corazón, vamos a hacer otro CVS porque no tenemos suficiente con el de acá. Pero para variar entonces podemos conseguir un Popeye en vez de McDonald's, para poder siempre tener la democracia, el pollo frito y los hamburguesas, ¿no? Entonces, y ahí es donde entonces este tema de cómo la política pública sobre la ciudad es verdaderamente parte del tema ausente en todo Bueno, Andrés, pero también por otro lado, ¿tú has visto alguna reacción pública criticando ese tema? Entonces, encima no tenemos ninguna declaración Por otro lado, tú tienes, aunque aquello fue un poco más lento, ¿verdad? Pero tú tienes el caso del High Line en Nueva York, ¿no? Que decían, o sea, lo iban a demoler y a 2 locos se le ocurrió que eso podía ser otra cosa y empezaron la campaña y se le empezó a unir gente y hoy día es un espacio increíble, ¿verdad? Yo creo que es de los grandes proyectos de los últimos años, ¿no? Porque hay un sentido de civismo que no tenemos en este país. Correcto. No se levantan protestas por las cosas que se hacen. Yo lo veo de un punto de vista y creo que en eso yo creo que fallamos
siempre están por culminar, porque aunque uno crea que están culminados, siempre va a faltar algo, pero esos proyectos sin culminar son los que te llevan a desarrollar otros proyectos para que sean de mayor envergadura, y a veces creo que estamos oprimidos por el mero hecho de que queremos controlarlo todo. Entonces, por el mero hecho de decir, pues quiero controlar la manzana completa, quiero hacer todo este proyecto bien de envergadura, y es como tú estás diciendo ahorita, el presupuesto siempre es mínimo, nunca el presupuesto es mayor no es como que decir, mira, lo voy a desarrollar, mira, qué suerte tienes, porque en vez de tener 1 millón tengo 3,5 millones y nos va a dar y nos va a sobrar. O sea, que podemos hacer 2 calles más. O sea, esa realidad es la que no estamos aceptando de por sí, y es la que estamos negando constantemente, diciéndonos, sí, lo podemos hacer, y nos engañamos constantemente de decir, sí, lo podemos hacer, cuando la realidad es que realmente el proyecto es ese tramo de punto a punto, es la residencia que en vez de hacerla en fase, lo que tenemos es una sola fase, porque el cliente está pensando en hacer un segundo piso, pero lo que tiene es para hacer una entrada o una extensión, un cuarto, etcétera, etcétera. Y pienso que esa obra inconclusa pues te lleva a redesarrollarse uno mismo en términos del mismo crecimiento de la ciudad, porque la ciudad nunca está ni dormida ni despierta, es estar constantemente creciendo y deteriorándose. Hay unas áreas que se deterioran, otras que se exaltan, otras que se retoman y otras que se pierden. Y entre eso yo creo que lo que tenemos que tomar es en cuenta de que realmente no lo podemos controlar, que tenemos que aceptar la realidad del tiempo que tenemos, porque yo sé que Minucci trae el tema del Sagrado Corazón y de la Politécnica, pero eran proyectos que eran demasiado en términos de costos demasiado grandes, mientras hay edificios que están vacíos, lotes que son más pequeños y no se le están dando uso, que hay podemos coger la Ponce León y hay edificios que están vacíos que todavía son proyectos inconclusos que están por llenarse, que son un caparazón. O sea, que en cierta manera hay que ver cómo uno se concentra mejor en puntos más pequeños que siembren una semilla para que entonces se empiecen a crecer alrededor, en vez de tratar de dominar un espacio que en el momento pues crea a veces inconformidad o toma mucho tiempo en hacerlo, que ya al final cuando casi está terminando uno mismo dice, pude haber hecho esto mejor, pude haber mejorado esto, realmente esto no es lo que quería, porque yo hubiese querido hacerlo totalmente diferente, pero bajo las circunstancias de costo, lo que querían los usuarios, el tiempo, el momento, pues no se puede dar. Marta, tú. Sí, un poco por la línea de Andrés, en términos de la rapidez con la que se toman las decisiones para ir en contra de la política pública establecida, de las leyes y de otras reglamentaciones, como el caso específico de las parcelas donde está CBS. Además de ese asunto es el tema de que los proyectos son víctimas de la visión cortoplacista que tenemos. Cambia la administración y este proyecto o este plan lo archivo y tengo que hacer uno nuevo. Y en términos de los proyectos, la visión de algunas de las personas que toman las decisiones, porque ni los arquitectos ni los planificadores estamos al nivel de la toma de decisiones, piensan en el proyecto en específico y no en el impacto que tiene ese proyecto en la calidad de vida de la ciudad. Y por esa razón es que se toman ese tipo de decisiones. El tema de los dos CBS es un tema que a mí me toca porque nosotros en la Oficina de Planificación Estratégica de la Autoridad de Carretera emitimos un no endoso porque el proyecto no estaba cónsono con lo que se dispone en la Ley 207 para aumentar el patrocinio del corredor del tren urbano. Y fuimos y
cuando vino la decisión de que se habían vendido las 2 parcelas y que allí iba CBS con un Popeye en la 26 y CBS con un McDonald's frente a la Politécnica, violando todas las disposiciones de política pública y demás. Así es que, sobre todo entre los proyectos de carácter urbano, son los que más caen en esta situación de verse afectados por los cambios de administración. Y los planes. Sabemos que hay muchísimos planes, buenísimos planes, que cambia el cuatrenio y se archivan. Y eso se ha mencionado ahora. El plan de la entrada a la isleta de San Juan, el plan para el desarrollo del frente portuario, que han obviado todas las disposiciones, y así sucesivamente otros planes en la ciudad que no se ejecutan según se han establecido, porque simplemente al nuevo que viene tiene que poner su sello y cambiar el plan. Sí, sin embargo, yo sigo insistiendo que una ciudadanía unida puede hacer muchas cosas, porque este es el caso del Caño Martín Peña, que han logrado subsistir ataques, agresiones, porque están unidos y llevan varias administraciones y están ahí todavía y están ahí funcionando, ¿verdad? Sí, la ciudadanía se apropia de los proyectos. Exacto. Pero debido a las cosas que ocurren, pues llega un momento en que la ciudadanía se pone escéptica y deja de participar. Pero tengo que decir algo rapidito. Esa ciudadanía del Caño Martín Peña no es cualquier ciudadanía. A ellos les han dado unas clases de liderazgo, desde kindergarten, escuela superior, adultos, semanalmente clase de liderato. Y digo yo, si a todos nosotros que estamos aquí más en la misma escuela de arquitectura dieran clases de liderato, y en cualquier comunidad de clase media o clase alta dieran clases de liderato, este país sería otro. Y la otra cosa es que, porque a veces pienso, no hacemos como otras ciudades, que hemos estado hablando de esto, ¿no? Porque otras ciudades se unen para una causa, y es que cada carro que tenemos que se daña y que hay que mandarlo a arreglar, nos coge tiempo. Nos coge tiempo. Y el carro mismo nos coge el tiempo, nos coge el dinero, nos coge el tiempo para relacionarnos unos con otros y nos está acabando. Sí, yo quisiera, ya que la mayoría de los proyectos que presentó son proyectos de intervenciones urbanas, si se pudiese, ¿verdad?, resumir. Son proyectos urbanos, pero son de suburbio. Todos los proyectos residenciales de aquí a Torrey, de esos son proyectos encerrados, urbanos, son las calles de acceso a unos espacios urbanos. El uso de la parcela frente a la Politécnica y Sagrado Corazón, el uso no es el problema, que son McDonald's, son las farmacias, Popeye, es la forma suburbana que fue construida. Es un paquetito en el medio con un estacionamiento que se hace eso en el centro de la ciudad, lo que podría decir. Sino que, retomando, ¿verdad?, lo que estaba planteando, es que la gran mayoría de los proyectos que usted presentó pues son intervenciones urbanas, ¿no? Y yo lo que quisiera es, de manera breve, que ustedes, sí, ¿verdad?, yo sé que debe ser una contestación muy abarcadora, pero de manera breve, si nosotros pudiésemos definir, ¿verdad?, los aciertos y desaciertos y lo que aprendimos de esos proyectos de manera general. O sea, ¿verdad?, si hay una manera de uno poder por eso le digo que es un tema bastante extenso, yo creo, pero podemos hablar afuera cuando es como las películas, termina. Continúa el tema de que sean los ciudadanos los que se apropian de los proyectos. Hay ejemplos de los que podríamos aprender. Por ejemplo, en Portland, en Oregon, ellos trabajaron el plan para la ciudad, el plan 2040, pero fue aprobado por referéndum, por la ciudadanía. Y cualquier cambio que vaya a ocurrir tiene que ir a consulta a los ciudadanos, porque eso es lo que hay que seguir. Desafortunadamente, pues nosotros no hemos logrado ese tipo de apropiación de parte de la comunidad, salvo ejemplos excelentes como el que hemos traído del Caño Martín Peña, que muy bien Norma enfatiza el asunto
eso es una cosa que hace mucha falta. Y no es solo apropiarse del proyecto, es también apropiarse de la ciudad para ir en contra de otros proyectos. Claro, porque si no fuera por Jane Jacobs en Nueva York, pues, o sea, la ciudad de Robert Moses no hubiera sido otra cosa completamente a lo que vemos hoy día. Y eso es lo que pasa aquí, yo entiendo, en Puerto Rico, que hay un déficit de ciudadanos, porque ya nosotros no nos reconocemos como ciudadanos. La mayoría de la gente de este país vive en urbanizaciones cerradas, que el nivel de ciudadanía tiene que ver con una situación de residentes. Vamos perdiendo el carácter de ciudad y la poca participación de los ciudadanos. Es bien poco los ciudadanos que existen. Todos están en Twitter ahora. Ah, bueno. Yo quería decir que gracias a Dios que los políticos no pueden terminarlo todo. Gracias a Dios que existe por inconcluso. Hablando de la zona esta de Torrey y Santurce, con Ciudadela, se ha hecho alguna comparación donde uno se desarrolló humanamente y siendo también el mismo municipio y la ciudad. ¿Qué ocurrió con Torrey? ¿Se ha hecho algún tipo de estudio sobre eso? No, pero ¿en un tipo de estudio en qué sentido? ¿Qué móviles hubo para que se desarrollara Ciudadela tan intensamente? ¿Y qué pasó con esta parte de la Torrey? ¿Se puede hacer un comparable? Ahí no los recursos. Bueno, yo creo que Ciudadela respondió a un momento específico, ¿no? que hubo en el país, a una administración, a unos recursos que se ponen, y quizás en gran medida yo creo que tenía que ver con la ideología urbana que tenía esa administración, básicamente. Y sí que se pusieron los recursos de la ley 212 y esos fondos, y esos fueron los que lograron también empujar ese tipo de cosas. Pero yo creo que tuvo que ver un momento, yo diría que especial un poco en la historia del país, con una administración que de alguna manera entendía mejor estos temas o era más simpática hacia estos temas de la ciudad y el urbanismo, etc. De hecho, yo creo que fue el primer proyecto dentro del plan de revitalización de Santurce que se ejecutó. Exacto. Yo no sé, me siento mal porque estoy mirando. Yo me siento como cucaracha en baile de gallina porque yo soy ingeniero. Pero me he gozado. Ustedes han traído una serie de conceptos. Me hubiera encantado que hubieran estado todos ustedes hablando de esto en el anfiteatro del Colegio de Ingenieros, lleno de ingenieros para que lo lleven. Pero la especialidad mía, y yo trabajo con Manuel, es inspección. Esa es mi especialidad, yo soy inspector. Y donde los quiero llevar es que ahora mismo lo que yo acabo de aprender de inconcluso puede ser la mejor oportunidad de predictir. Me explico. Les voy a traer dos analogías. La primera es, mi primer proyecto de inspección fue lo que era la New York Department Store en Cagua, el edificio nuevo que hicieron, que ahora es Marshall. Ese edificio se diseñó para 3 pisos, con fondos de ayuda. Eran unos fondos que daba ayuda. Estoy hablando en 1983. Yo fui el inspector. Acabé de graduar, yo estaba con licencia y todo, tenía un guille que aquello era. ¿Qué pasa? Cuando se llevó a subasta, los chavos no daban para hacer los 3 pisos, entonces hicieron 2 pisos. Porque la tienda lo que quería era, la unión lo que quería eran los 2 pisos. El tercer piso era para alquilarse después. Una oficina o lo que fuera. Y en aquel momento, cuando fuimos a construir,
a los dueños y me hicieron caso. Era, aunque vamos a hacerlo de 3 pisos, hay que hacer todo de 2 pisos. Hay que dejar todo listo para que cuando vayan a hacer pues supuestamente lo iban a hacer 2 años después. Cuando vayan a hacer el tercer piso, sea el costo mínimo y no haya que dañar nada. Y ahí fue que yo le saqué el fuerte del elevador hasta 3 pisos. El techo no se hizo, el techo de un piso estructural y se le puso un lightweight concrete encima. Y donde íbamos a continuar una serie de paredes que eran de carga, yo dejé platos de metal para que cuando pues pasaron los años, y hace 3 años o 4 años atrás, yo paso por allí y veo que están construyendo el tercer piso. Y yo vine y me paré allí y busqué al ingeniero y dije, mira, yo fui el inspector de esto, y dice, mira, tú eres el hombre que yo necesito. ¿Qué pasa aquí? Y yo le digo, si yo te dejé todo esto listo, mira, esa placa que tú ves para agarrar el acero que viene por aquí. No sabemos qué vamos a hacer con ese build-up, que lo vas a arrancar porque es un techo liviano encima del piso ya estructural hecho. Y ellos lo quisieron fuera, arrancar eso. Y luego terminaron y pusieron las paredes, hicieron ese tercer piso inmediatamente. Aquello que quedó incluso hace un momento lo terminaron ahora. ¿Okay? Pero hablando de los políticos, y esa es la segunda parte de los que venía, hace 3 semanas atrás o 4 semanas hubieron las vistas públicas para los fondos de vivienda. Y entonces la primera vista pública fue en Miami. Y yo estaba allí porque estaba representando una organización, AARP, y cuando estaban 6, 7 alcaldes ahí, tengo la foto aquí, 7 alcaldes, uno dice, ay, qué lindo se veía, todos de estos colores, pichan cada uno. Pero cada uno iba a ir a pedir la parte de ellos del 1.7 millones de dólares que venía. El de Bayamón pidió 68 millones. De todos los que estaban allí en aquel momento, la más que pidió fue la de San Juan, que pidió 202 millones. Pero ella se quedó corta porque en la próxima vista, que fue en Sidra, que no fue, el de Toa Baja no vino a la primera, fue a la segunda. ¿Saben cuánto pidió? $1 billón. Pero todo el mundo pidió. A Dios le va a hacer un segundo piso al municipio completo, a todo el municipio. Ahora, ¿dónde lo quiero llevar? Que ustedes hablando de inconcluso y hablando de todo esto, lo que pasa es que la arquitectura, y esta es la manera de yo verlo, no es ni técnica, no es viva. Y todo lo que es viva, tiene vida, cambia. Yo me crié en Villa Palmera. Yo tengo 64 primaveras, lo que pasa es que han pasado mucho frente al río por acá arriba. Pero cuando yo me crié, Villa Palmera y Barrio Obrero era una cosa que hoy en día no lo es. No lo es. O sea, es viva. Mi consejo es, lo que les quiero llevar a él, ustedes los arquitectos, si se unen y dejan que el colegio sea quien nos represente, pero empiecen, crean un comité, el comité de los inconclusos. Empiecen a buscar todas esas obras. Ya Manuel les trajo 3 o 4. Traigan sus obras inconclusas y establecen qué era lo que ustedes querían hacer y que haya un archivo. Y entonces a medida que van cambiando los gobiernos, que van cambiando de rojo a azul, de azul a rojo, de eso, cuando van a volver, y entonces no tienen que inventar la web, porque ya está allí, el concepto está allí, es buscar quién está dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Y
poder partir como él hizo él cogió aquí lo de Henry Klum, aquí en la Universidad del Museo. Él partió de lo que estaba ahí. No hay que seguir con el concepto 100%, porque él no lo hizo. Hay que respetarlo que está hecho, pero tiene que estar lo que usted es. ¿Ok? Tiene que estar ahí también. Para eso está. Y eso es, en ese sentido, si ustedes ven la arquitectura como vida, pues se dan cuenta de eso. Yo estudié en Mayagüez, hospedado 5 años. Cuando mi hijo se fue a Arecibo a estudiar, yo le dije, mira, que te va a pasar. No, papi, ya eso es cuando tú te criabas. Ahora es diferente. Y no le pude dar ningún consejo. Se cocotó, igual que yo me cocoté, pasó por lo mismo, porque no quiso aprender. Pero la cuestión es que es vida. Nosotros, la arquitectura es vida. A diferencia de la ingeniería, que es técnica. Muerte. Nosotros somos técnicos, nosotros tenemos grícolas así. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos por unos códigos, tenemos que ir por aquello, y se acabó. Aquí no hay creatividad, en ingeniería no hay creatividad. Yo sé cuando una casa la diseña un ingeniero y sé cuando la diseña un arquitecto. Porque un ingeniero es un cajón. Un cajón. O sea, estoy bromeando porque pero es la realidad. El control de la belleza de Puerto Rico en cuanto a lo tienen ustedes. Lo tienen ustedes. En la arquitectura esto sería cajitas cuadradas. De eso por todos lados. Pero tienen que aceptar que es vida. Por lo tanto, cuando hagan el concepto, si quieren hacer el concepto completo, hagan el concepto completo, déjenlo escrito. Hagan unos memoriales explicativos brutales. Ese tiempo que van a pasar ahí es lo que va a ayudar después para eso. Lo otro, y por último, que termino. Uno de los problemas, yo soy, además de ingeniero, soy pastor y capellán. Y ayudo mucho a las iglesias. Y bregar con pastores. Porque ellos quieren hacer la catedral con el fondo de un pénjamo, digo, de un cajoncito así. Pero en eso yo soy bien estricto con eso. Si quieres mi ayuda, hay dos cosas que tú tienes que hacer. El build-up no es agua pirina. Va a ser un sistema de build-up. ¿Por qué? Porque si el build-up es agua pirina, al año empieza a entrar agua y todo lo que ellos hicieron abajo se va a perder. Bien estricto con ellos, ni eso, y ellos ni se acuerdan. Y pagan un poco más por el build-up. ¿Ok? Y lo otro es que como son planos certificados, mira, esto es un plano certificado. Yo te puedo aceptar un cambio aquí, los interiores y todo eso, pero la estructura es la estructura. La parte de acero es la parte de acero. Y eso hay que hacerlo como está en el plano. Ya está. Así que, gócense, disfruten y dejen su legado. Pero déjenlo que puedan ver exactamente como ustedes lo querían. Que lo hagan después o que lo cambien un poco, pero lo dejaron. Y los felicito, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos por venir, gracias a Manuel por la interesante charla. Lo más valioso que él ha traído precisamente esa cuestión de dejar que la charla estuviera inconclusa y que podamos discutir el tema, que me parece muy valioso. Así que pues nada, podemos continuar afuera con la discusión. Muchas gracias, buenas noches a todos.